Ayer se dio a conocer la nominación de Terrence Cole como la propuesta de Donald Trump para encabezar la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Donald Trump destaca que es un hombre que tiene 22 años de funcionario, es especialista en tráfico de fentanilo, según él, según Trump. Ha sido, pues sí, crítico de la estrategia de seguridad en México al punto de que ha sido ofensivo incluso con el gobierno mexicano. Sí. La propuesta se da 5 días después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitiera un memorándum en el que solicita la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales y de los constantes señalamientos de Trump hacia México por su supuesta falta de acciones para detener el tráfico de fentanilo. Sí, pero ¿quién es este personaje? Pues tiene un perfil muy peculiar. Es un personaje que ya ha estado en México como agente de la DEA. Él va a estar muy coordinado seguramente, Alejandro, con el embajador, con el nuevo embajador de Estados Unidos en México, el embajador que Trump ha nominado para sustituir al actual, bueno, ya que salió el señor del sombrero, pero en este caso, este personaje, pues se denomina un veterano de la DEA con misiones en Colombia, en Afganistán y también en la Ciudad de México. Cole actualmente se desempeña como secretario de Seguridad Pública y Seguridad Nacional de Virginia, del estado de Virginia, y pasó este personaje 22 años en la DEA, desempeñando funciones de coordinación, incluida la de jefe de personal y director ejecutivo del jefe de operaciones globales de la DEA. También se desempeñó como representante de la agencia ante el Consejo de Seguridad Nacional. Se retiró de la DEA en 2020 con el título de director regional interino para México, Canadá y América Central. Su nominación se produjo más de 2 meses después de que Trump propusiera al sheriff de Florida, Chad Chronister, quien declinó el ofrecimiento luego de ser atacado por el sector más conservador de Estados Unidos, particularmente por el decreto de un pastor de una mega iglesia de Tampa que celebró un servicio a pesar de las reglas que limitaban las multitudes en marzo del 2020 durante los meses iniciales de la pandemia de coronavirus. Cole reemplazaría a Derek Maltz, un veterano de 28 años de la DEA, a quien Trump eligió para servir como administrador interino el día después de que Trump fuera juramentado como presidente de Estados Unidos. Sí, fíjate, este personaje, yo creo que esto que le vamos a leer a ustedes a continuación da una idea de cuál es el perfil de este exagente de la DEA que ahora va a estar al frente de esa agencia tan intervencionista, injerencista en otros países. En abril de 2020, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya como ex agente de la DEA, este personaje afirmó en una entrevista con el sitio digital ultraconservador Breitbart que los cárteles de la droga mexicanos trabajan de la mano con funcionarios corruptos del gobierno mexicano en los más altos niveles. Y enseguida detalló lo siguiente: si el contribuyente promedio tuviera un entendimiento básico de cómo estos grupos trabajan juntos todavía en este momento, estaría asqueado. A veces es difícil saber quién es quién cuando se trata con cárteles, la Policía Federal, las fuerzas militares y el gobierno federal, refiriéndose, por supuesto, al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es decir, estamos ante un personaje que, aunque ya retirado de la DEA, pues tenía esta concepción y ahora, por decisión de Donald Trump, es el director de esta agencia antidrogas que, por supuesto, va a estar en coordinación con todos los halcones que ha designado Donald Trump para, dicen ellos, combatir al narcotráfico. Bueno, ya veremos, pero lo que acredita este nombramiento es una vez más un perfil muy antimexicano. Sí, mira, dice él en esta entrevista, dice él, digo, ayuda a entender. La entrevista se llama Drogas Mexicanas o Químicos Mexicanos ayudan al cártel de Sinaloa a eliminar a China del comercio de fentanilo. Es en 2020. ¿Te suena parecido? Sí, claro. Es New York Times, ¿no? Sí. Y luego dice, la producción de fentanilo del cártel de Sinaloa continúa a pesar de los límites de la pandemia global al comercio chino, gracias a químicos universitarios corruptos, dice ahí, en este texto. Dice también, se ha documentado que China es la mayor fuente de precursores químicos ilícitos que se dirigen a México para la producción de opioides. Es responsable del envío de dos ingredientes principales conocidos como NPP y 4-A-NPP, que son esenciales para la fabricación de fentanilo. Si los economistas están en lo cierto, entonces los cierres globales relacionados con el coronavirus deberían tener algún efecto en la capacidad de los cárteles mexicanos para fabricar fentanilo. Sin embargo, los datos recientes de incautaciones de CBP indican que aparecen cantidades casi récord de fentanilo en Estados Unidos mensualmente. En febrero, por ejemplo, CBP incautó 255 libras solo en los puertos de entrada. Estamos hablando de abril del 2020 y él se refiere este trabajo a febrero de ese mismo año. Dice, los cárteles de la droga mexicanos trabajan de la mano con funcionarios corruptos del gobierno mexicano en los más altos niveles, dijo Terry Cole, ex agente especial de la DEA. Si el contribuyente medio tuviera una comprensión básica de cómo estos dos grupos trabajan juntos hasta este momento, se sentiría asqueado. A veces es difícil saber quién es quién cuando se trata de los cárteles, la Policía Federal, las fuerzas militares y el gobierno federal. Y luego dice Cole, este texto dice, Cole era un agente especial de alto rango de la DEA. Trabajó en algunas de las partes más complejas del mundo con más de 22 años de la DEA. Estuvo designado a Oklahoma, Texas, Colombia, México y Afganistán durante su carrera. Agrega Cole, el que será director de la DEA. Las autoridades estadounidenses pasan por laboratorios de metanfetamina, laboratorios de fentanilo, cargamentos de cocaína, grandes movimientos de dinero y lugares de fugitivos que con mucha frecuencia acaban en saco roto. Simplemente no hay voluntad de hacer nada. Y dice enseguida, los movimientos de efectivo entre México y China son una preocupación común para Cole. Y agrega, los chinos se han establecido como el líder mundial en lavado de dinero, distribución de fentanilo y fabricación y distribución de precursores químicos. A menudo blanquean dinero sin costo alguno para la organización de narcotráfico porque envían todo en efectivo a China y el gobierno chino tiene una forma única de manipulación de la moneda que permite a los blanqueadores de dinero obtener ganancias a cambio. A menudo consideramos que esto es narcotráfico patrocinado por el Estado. Y el gobierno mexicano se niega a investigar, arrestar o incluso procesar, argumentando que faltan pruebas en el caso. Hay actores maliciosos entre las fuerzas del orden, los militares y los funcionarios burocráticos profundamente involucrados. Pues él dice que está involucrado China, el gobierno de China, está involucrado el gobierno de México, etcétera. Habla de la Policía Federal, ya para entonces no existía la Policía Federal, pero bueno, eso es lo que dice él.
¿Y qué es lo que dice Mike Vigil, quien fuera el jefe de operaciones internacionales de la DEA? Bueno, el día de hoy le da una entrevista al programa Noticias a las 2, aquí en Sin embargo al aire. Habla con Manuel González y con Nancy Gómez y lo que les dice es que es puro show, es un títere. Vamos a ver esta primera parte del de esta entrevista que tienen los muchachos en la mañana, los periodistas a mediodía. Bueno, no, a las 2 de la tarde, ¿para qué a mediodía ni en la mañana? 2 de la tarde y luego regresamos. ¿Qué mensaje manda Estados Unidos al elegir a Terrance Cole como su nuevo director de la DEA? Bueno, yo creo que manda un mensaje de nuevo del presidente Trump que en realidad no le importa combatir las drogas. Terry Cole es una persona que tiene un perfil muy débil, como siempre lo ha dicho. Él fue supervisor en 2 ocasiones, cuando fue un jefe de grupo en Dallas, Texas, y luego estuvo en México como subdirector de la DEA por 1 año y 1 mes. Y es todo. Entonces, nunca fue encargado de una división de la DEA, no llegó al servicio ejecutivo. Entonces, un minoría, un afroamericano, un hispano, no llegara a estar encargado de una división de la DEA con ese perfil, menos encargado de toda la agencia. Sí, yo creo que va a ser una pantalla adentro de la agencia. Y mira, esta designación de los carteles como grupos terroristas, nada más se trata de 3 cosas. Número 1, permite que los Estados Unidos vayan captando cuentas bancarias y bienes y raíces de esos grupos. Eso ya tenemos décadas haciéndolo. Segundo, sancionan a ciudadanos que tienen vínculos con empresas de estos grupos. Ya eso lo estamos haciendo por décadas. Y luego, tercero, trata de prevenir que ellos entren a los Estados Unidos. Ya tenemos décadas haciendo eso. Entonces, Donald Trump quiere dar la impresión a la gente ignorante que votaron para él, como que él está haciendo algo, que está haciendo un esfuerzo grande. Esa designación no va a tener impacto. Y mucha gente piensa que eso permite que los Estados Unidos entren con soldados a invadir a México. No, para nada. Segundo, Donald Trump se la pasa atacando a Canadá, a Colombia, a México, y entonces eso va a dañar, por ejemplo, la colaboración necesaria para atacar al tráfico de drogas. La tropa que están poniendo en la frontera con México no va a tener ningún impacto porque la mayor parte de la droga entra por las garitas legítimas en la frontera con México. ¿Quién cruza la droga? Principalmente americanos. ¿Quién está distribuyendo la droga aquí en los Estados Unidos? Principalmente americanos. Y aparte de eso, él no dice nada de controlar la demanda, el abuso de drogas aquí en este país. No dice nada de controlar y nunca lo va a controlar las armas de fuego que entran a México, y muchas de esas llegan a manos de los carteles. Y la pregunta contundente es por qué Donald Trump está armando a estos grupos criminales que supuestamente está combatiendo. Donald Trump también dijo que quería designar a Mara Salvatrucha aquí en los Estados Unidos y también el Tren de Aragua como grupos terroristas.
El Tren de Aragua no es poderoso aquí en los Estados Unidos, pero él lo usa para su narrativa de que todos los hispanos son criminales y narcotraficantes. No dice nada, por ejemplo, de designar como grupos terroristas a los grupos supremacistas. Entonces, Donald Trump es una persona corrupta, pero aparte de eso, no es capaz para ser presidente. Cuando fue presidente la primera vez tenía a mucha gente que le decía, no puedes hacer eso, pero ahora ha seleccionado a radicales para que trabajen con él, y la cosa que ellos también son ineptos. Yo siempre he dicho que él puede conseguir un mejor gabinete en una mueblería barata. Entonces, todo esto, lo que está haciendo Trump es puro show, y la cosa que me alegro que Claudia Sheinbaum no se está dejando llevar por esas estupideces. No es suavecito No. Mike Vigil con Donald Trump y particularmente con el nuevo director de la DEA. Lo conoce y sí, y hay que decirlo, hay cosas que de pronto Mike Vigil no está uno, por supuesto, de acuerdo con él, pero ¿por qué lo entrevistan nuestros compañeros? Nuestra compañera Nancy Flores y con Manuel González, porque es alguien que conoce... No, conoce muy bien desde adentro la DEA. Y a este personaje en particular. No, y Álvaro, o sea, él coincide con este personaje en momentos, me imagino, porque más o menos se pisan en el mismo tiempo las posiciones que han tenido uno y otro. Sí, Es un poco más joven que Mike Vigil, pero Mike Vigil lo que dice es básicamente Trump está torciendo la narrativa está utilizando el Tren de Aragua para tratar de inculpar, hacer ver a todos los latinos, él es latino, Álvaro, pues sí, como criminales. Es terrible lo que dice Mike Vigil. Y de clasificar como terroristas a organizaciones de narcotraficantes, pero dice, ¿y por qué los supremacistas que sí usan la violencia también? No. Es por eso importante también. Nancy y Manuel le preguntan a Mike Vigil sobre los vuelos de aeronaves de Estados Unidos en el espacio aéreo internacional y que serían para espiar por parte de las autoridades de Estados Unidos. Y Vigil dice, no es cierto, es puro show también. Escuchemos. Sí habría como cierta información que obtenida por parte de la DEA con estos aviones, estos barcos, o pues se cae un poco ese discurso que trae la prensa acá en México de que pues quizás sí hay injerencismo por parte de Estados Unidos en México con estas operaciones. Sí, se trata de esto, que no creo que han logrado mucho. Porque como ha dicho, yo creo que los carteles ya son muy sofisticados y ellos se cuidan mucho en sus comunicaciones. Entonces, la pregunta es, si desarrollaron esa inteligencia, ¿qué es lo que van a hacer? Porque eso va a ser muy importante para el gobierno mexicano, porque esa inteligencia es para atacar a los carteles en México. Pero esos recursos, esos aviones son recursos muy escasos. Y entonces ellos se han utilizado alrededor del mundo, donde en realidad sí hay amenazas muy grandes para los Estados Unidos y para las regiones alrededor del mundo. Entonces Donald Trump los tiene ahí porque en 10 días hicieron 18 vuelos. Anteriormente hacían un vuelo cada 2 meses, cada 3 meses.
Y eso es una perdición de recursos muy significativos, así como los miles de soldados que tiene ahí en la frontera. ¿Por qué? Para hacer un show. Y esto yo creo que para Donald Trump, yo lo clasifico como una telenovela de payasos. Es buenísimo, buenísimo. Una telenovela de payasos. Una telenovela de payasos. Hijo, mano, Es buena puntada de y yo Mike Hill. que me sentía radical. Radical. Con el anaranjado. Con el anaranjado. Una telenovela de payasos. Lo que pasa es que hay un segmento de la sociedad estadounidense que se siente profundamente ofendido con este personaje. Entre ellos supongo que es Mike Vigil es uno de ellos, no solamente por la falta de respeto que tiene con el servicio público, porque ahora mismo ya le acaban de autorizar el despido de un montón de funcionarios, etcétera, allá en Estados Unidos. Pero también yo creo que, y ese es el caso de Mike Vigil, hay una cantidad muy importante de latinos en Estados Unidos que ven a Trump como un odiador, o sea, un blanco odiador, y entonces si hay una cosa con Trump, telenovela de payasos, es magnífico. ¿No viste ayer que estaban hablando de payasos, Elon Musk y Trump en la oficina oval, hablando ahí de, ¿lo viste? Que estaba con un chiquito, un niño ahí. No tiene la culpa de ser. No. Nada, los niños son los niños, pero los dos payasos hablando sobre. Elon Musk hablando sobre crímenes cometidos por los funcionarios del gobierno federal de Estados Unidos que vamos a correr por miles por criminales, sin presentar una sola prueba. Una sola prueba no presenta. Pero es para hacer un recortadero. Tremendo. Lo van a hacer, Álvaro. Y yo creo que también ojalá y lo hagan. Ojalá y lo hagan. Y que también Estados Unidos se enfrente a su monstruo, porque ellos lo eligieron. Y te voy a decir, y ojalá Trump, no le deseo mal absolutamente a nadie, pero ojalá y Trump se radicalice al interior de Estados Unidos, qué es lo que está pasando, para que los estadounidenses vean lo que significa desde afuera estar viendo lo que está pasando con ese personaje feo, agresivo, encima de los países, encima de todo el vecindario. Exactamente, para que también ellos calibren lo que el personaje va a significar para ellos mismos en Estados Unidos. Sí. No está a gusto Trump. Digo, sí, pues, órale, pues es su amigo, es multimillonario, van a terminar bien todo, pero todo el mundo dice que no está cómodo ya Donald Trump con Elon Musk, con el protagonismo de Elon Musk. Alejandro, van 3 semanas. Pues sí, pero oye. Pues lo va a correr. Pues no creo que lo va a correr, pero le va a bajar el perfil, le va a ir bajando el perfil, poco a poco. Y lleva al pequeñito, a su hijo, pues está bien, digo, con los niños no hay que abusar, también es un abuso que lo lleve ahí. Sí, sí, es correcto. Como escudo también el sujeto. Pero, bueno. ¿Qué piensa Trump, Álvaro, al poner a ese personaje, a Terence Cole, como el director de la DEA? Alguien que habla mal de México, que habla mal de China, que habla mal de... ¿Qué piensa? ¿Que se va a meter en todos los países? O sea, que este personaje va a infiltrar a todos los países y va a declarar la guerra a todos los países. Pues eso yo creo que lo que está pensando. Es un injerencista, es un violador de soberanías, pues a lo mejor lo es. Pero hoy la presidenta de México habla sobre eso. Exactamente. Vamos a verlo. Nosotros nunca vamos a permitir el injerencismo. Ok, gracias. Ni violaciones a la soberanía. Lo que hay es coordinación y colaboración.
con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado y con todos las secretarías del gobierno de Estados Unidos y la propia Casa Blanca y el propio presidente Trump. Pero no va a ser como antes de que llegara el presidente López Obrador, eso no. Coordinación, colaboración, información, pero sin injerencismo, sin subordinación. A ver, eso. Lo que pasa es que en esta misma entrevista que le hacen al nuevo director de la DEA en este sitio ultraconservador, Breitbart, le preguntan, porque se supone que él es experto en fentanilo, le preguntan, ¿cuándo empezó la fabricación y construcción de estos laboratorios de fentanilo en México? Y responde Cole, comenzó con el cártel de Sinaloa en 2014, debido a la crisis de los opioides en Estados Unidos. El cártel vio que el mercado estaba cambiando y de inmediato se puso a trabajar para llenar el vacío con fentanilo. Sinaloa entiende mejor que nadie el mercado ilícito de narcóticos y se adapta muy rápidamente. Y le preguntan enseguida, estaba revisando los datos de las incautaciones del CBP. La primera incautación de fentanilo en la frontera sureste con México no se produjo hasta el año fiscal 2015 y solo se incautaron 32 kilos durante todo ese año. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando el crimen organizado chino con los cárteles? Y responde Cole, han estado suministrando precursores químicos como en Sinaloa durante aproximadamente 20 años, de lo que la DEA está al tanto. Esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Conozco a ciudadanos chinos que incluso se han casado con miembros de ese cártel. Recuerden, China blanquea dinero para criminales y organizaciones terroristas como Hamas en todo el mundo y lo hace sin intereses. Esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. En fin, es cuando dice que el gobierno mexicano, al más alto nivel, es cómplice y trabaja codo a codo con estos cárteles en todos los niveles de fabricación, transportación y distribución. Ahí está. Es que ahora lo va a sostener como director de la DEA, que lo sostenga. Nada más que ahí sí va a tener, no es una entrevista, ahora va a tener que aportar datos. Exactamente. ¿Y que se va a enfrentar a China? ¿Se va a enfrentar a quién? Ahora sí, digo, pues es la entrevista con Breitbart, además es un medio ultra conservador. Por cierto, Alejandro, también hoy, también hoy le dan un golpe al cártel de Sinaloa, a los Chapitos en particular. Es correcto, sí. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y hubo pues incautaciones importantes y detenciones allá en Sinaloa, de acuerdo con lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana.